Hola, bienvenidos a todos y a todas, ¿cómo va? Estamos acá en el marco de Semana TIC con una charla sobre tecnología e innovación de impacto en Israel. Nos acompaña Ronnie Kaplan desde Israel. Hola Ronnie, ¿cómo estás? Hola, Bueno, amigo de la casa ya, gracias por, por facilitarnos esta charla. Tenemos personas que se están conectando al enlace de Zoom y también está disponible, están las vistas en el canal de YouTube, también se están conectando sobre ese canal. Nos pueden acercar las preguntas tanto por el chat de Zoom como por los comentarios del canal de YouTube. Estamos mirando los dos paneles y le vamos a acercar las preguntas a Ronnie. Nos acompaña también Lucas Romagnoli, que es secretario del clúster de Lucas, Pablo Gui, el Hola, ¿cómo presidente. están? Bienvenido. Bueno, no sé si como para dar inicio y no demorarnos más, Lucas, dar unas palabras de bienvenida y bueno, presentarlo a Ronnie también. Bueno, es un placer, la verdad que me hayan convocado para este momento. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Quería presentarles a Ronnie, un excelente profesional. Él es uruguayo, o sea, es una gran ventaja hoy. Es cofundador de Conexión Israel, plataforma para fortalecer la cooperación entre Israel y la TAM en innovación tecnológica. Es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, propietario de la plataforma de noticias Aurora Israel. Sirvió 10 años en las Fuerzas de Defensa de Israel. Hizo un MBA en Filosofía, Economía y Ciencias Políticas y un MBA en Diplomacia y Estrategia. Así que bienvenido, Ronnie, y gracias por acompañarnos nuevamente. muchas Muchas gracias gracias. Lucas, muchas gracias a los organizadores, al Clúster Tecnológico de Córdoba, a Pablo Guigui y a todos los que organizaron esta semana TIC de Córdoba, que espero que esté muy buena. Se me ocurrió arrancar con una frase de Shimon Peres, que dice que los países solían dividir el mundo entre sus amigos y sus enemigos. No más. No más eso. Los enemigos ahora son universales. La pobreza, el hambre, la religión, la radicalización, la desertificación, las drogas, la proliferación de armas nucleares, la devastación ecológica, quise decir la radicalización religiosa. Estos problemas amenazan a todas las naciones, así como la ciencia y la tecnología de información son los potenciales amigos de todas las naciones. En ese mismo espíritu, ahora sigo yo, en ese mismo espíritu, en este mismo instante, se está uniendo Israel junto con sus vecinos árabes en Estados Unidos por el desarrollo y el bienestar y contra mentalidades estancadas en el pasado. En estos momentos, en el Pacto de Abraham, está firmando Israel un pacto de paz con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein. Hace 26 años que lo firmamos acá un tratado de paz. Lo habíamos hecho con Jordania y con Egipto. Y quizás tenga que ver con lo que hablemos hoy. Vamos a hablar un poquito de Israel, de la Startup Nation, la nación startup. Pero de repente no es solamente una nación startup, sino que esta zona se tiene que convertir en la Startup Region, en una región startup. Y para ello voy a comenzar en un instante compartiendo mi pantalla, en un segundo más. Dale, Ronnie. Aprovecho este espacio mientras Ronnie busca la pantalla para agradecerle a la gente que está también, no solamente acá en la sala del Zoom, sino viéndolos de YouTube. Recordarles que nos pueden dejar las preguntas para Ronnie en los comentarios de YouTube, que también los vamos a estar levantando desde ahí. Typhoid, diarrhea, vomiting, people use the very water, people get sick. Napata mgonjwa, homa,
malaria. Darkness, because we don't have light, we use kerosene, we don't deliver the services as we must. It was very difficult for us children to study at night. Kabla hatujapata mradi wa maji, tulikuwa tunahangaika sana kwa ajili ya kutafuta maji. People drink muddy water, children studying without having a light. Even the mother couldn't give birth because the health center doesn't have a light at night. And for us at Innovation Africa, we want to change that. Innovation Africa was founded 10 years ago with a very simple mission: to bring Israeli technologies to transform schools, medical centers, but most importantly, to pump water. When we reach to communities and you mention the word water, at that time you see the smile on faces of these people. We identify the village that are in need of water. We build a tower and we distribute the water taps all around the village. The first transformation we see ever, their skins improve. Any human being should have access to clean water. We have water under the ground, the sun is shining every day. With the knowledge and Israeli technology, we can make a change, and forever. Once we do it, it completely transforms the village. I believe Innovation Africa can change Africa. We didn't have any dream of getting clean water in our community in Uganda here. So we really appreciate the team from Israel. When we use this solar at night, children are able to read properly, the teachers are able to teach. We are very grateful for Innovation Africa. Are you ready? Yes! 1, 2, 3, go! I take this opportunity to thank Innovation Africa to bring us power in our facility. You are our fathers and mothers from Israel. Innovation Africa has made more children to come to study because of the lights and the water. Innovation Africa kutuletea mradi wa maji. Na sasa hivi maji mpaka shuleni yanafika, natumia muda mwingi kusoma, sihangaiki tena kwenda kutafuta maji. Na maji yako karibu, tunawashukuruni sana Innovation Africa. We are committed to bring water where there is drought, to bring light where there is darkness, to bring hope and dignity where there is despair. Buenas tardes para todos. En el rato que tenemos voy a intentar de contar un poco acerca de la innovación de impacto en Israel, de la economía de innovación en Israel. Lo voy a traer desde lugares, al principio rápidamente geopolíticos e históricos, para después ir hacia lugares más de la public policy, las políticas públicas de innovación, ver también un poquito de datos macroeconómicos de la economía de innovación israelí, y luego hablar también de elementos culturales. Así que con su permiso,
voy a compartir otra pantalla. Lo hago esto también como CEO de Conexión Israel y cofundador de este emprendimiento que está conectando a Israel y América Latina desde cursos virtuales, delegaciones de altísimo nivel que llegan aquí, y también temas de implementación de políticas y diseño de políticas de innovación en grandes empresas y corporaciones. Ustedes saben que Israel es solamente 1/6 del 1% del Medio Oriente, país sumamente pequeño, que tiene 9.1 millones de personas hoy en día. Hace 30 años tenía menos de 4 millones de personas, pero hoy en día tiene 9.1 millones de personas. 4.1 millones de personas es la fuerza de trabajo laboral, siendo la fuerza de trabajo en high-tech 7.6%, solamente 307.000 personas. Estamos en un barrio bastante complejo, pero es complejo por un lado, pero les contaba antes que Israel está haciendo la paz hoy con los Emiratos Árabes Unidos aquí, y también con Bahrein, el país pequeño que está aquí. Había hecho la paz también con Egipto en el año 79, con Jordania en el año 94, y tuvo muchas guerras. Tuvo todavía antes la independencia, que fue el año 48, tuvo aquella guerra de independencia en el año 48, la campaña de Sinaí en el 56, la guerra de los Días en el 67, la guerra también de Yom Kippur, o el Día del Perdón, en el año 73, en el 82 la campaña o la Operación Paz para la Galilea, o Primera Guerra del Líbano, aquí en el año 82, Segunda Guerra del Líbano en el año 2006, en el 2008, 2009, 2012 y 2014 nos enfrentamos contra el Hamas, un grupo aquí considerado como terrorista por parte de la comunidad internacional en la Franja de Gaza, que es en el lugar donde estoy tocando ahora. Un país que aún así tuvo guerras, tuvo paz, y hoy estamos en un día increíble, sumamente histórico acá, en esta zona, de muchísima esperanza, que llama a un futuro de paz y prosperidad para toda la zona, Dios mediante. Les cuento también que desde el punto de vista geoestratégico, Israel hoy en día es un país es un país bastante... Estos son los llamados territorios disputados, la franja, lo que es el West Bank, o la zona de Judea y Samaria, es el 22% de Israel, país macrocefálico que de la zona de Haifa hasta Ashkelon, prácticamente 150 kilómetros, tiene el 70% de la población, en el 20% del territorio, donde se produce el 80% del Producto Interno Bruto, tiene falta de profundidad estratégica de lo que es la línea verde, no quiero entrar en temas demasiado geoestratégicos, pero la línea verde de los territorios disputados, hasta la zona aquí más o menos de Natania, tiene una cintura angosta, o falta de profundidad estratégica de solamente 14 kilómetros, proximidad a todo tipo decía, fuentes de amenaza, y como le decía, un país macrocefálico, fronteras largas. Eso básicamente no es una zona tan estable desde el punto de vista geopolítico, si bien, repito, lo que está pasando hoy es un mensaje para el futuro, y esperemos que hace un efecto dominó ahora de paz con muchos países en el Medio Oriente. Del punto de vista, digamos, histórico, por decirlo en 2 palabras nomás, estamos hablando de ese mismo pueblo cuya historia se relata en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el momento en que, por ejemplo, el pueblo sale de Egipto, está 40 años en el desierto, llega a la tierra prometida, está en la tierra prometida, y ahí vimos toda la historia de la Biblia, del pueblo de Israel, del reino de Judea, del reino de Israel, y otros pueblos que están aquí en la zona, los filisteos, los cananeos, los fenicios, distintos pueblos que están aquí en la zona, desde prácticamente el siglo XIV antes de Cristo, o sea, 1400 años antes de Cristo, hasta prácticamente el año 70. El año 70 de la era cristiana es cuando los romanos destruyen el segundo templo de Jerusalén, y cuando destruyen ese segundo templo de Jerusalén, los judíos se dispersan por muchos lugares. Ellos se habían dispersado en la destrucción del primer templo de Jerusalén a manos de los babilónicos en el año menos 586, pero ahora en el año 70 van a destruir el segundo templo de Jerusalén, y los judíos se dispersan por todas partes. Algunos se quedan también en la tierra de Israel ininterrumpidamente.
pero cuando están por todas partes casi que fundan la globalización. Lo que tienen ahí en común es un libro, el libro que es el Antiguo Testamento, los 5 libros del Antiguo Testamento, y en esas diásporas tienen relaciones diversas con los distintos pueblos, ¿verdad?, en los que viven. Muchas veces con la Iglesia Católica no tienen muy buenas relaciones, otras veces sí tienen mejores relaciones, a veces tienen mejores y peores relaciones con los musulmanes, en distintas partes, inclusive en la tierra de Israel. Pero todo el tiempo están, de alguna manera, en esos 2000 años, están como anhelando regresar a la tierra de la cual se habían exiliado sus antepasados. Estoy hablando del año 70 de la era cristiana hasta el año 1882, y todo el tiempo allí están en todos los ritos de transición, como puede ser la circuncisión o el casamiento, diciendo aquel salmo famoso, si me olvidase de ti, Jerusalén, que se olvide mi diestra, mi mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no te recordase, si no pusiese a Jerusalén en la cima de mis alegrías. Imlo Yaalet Yerushalayim al Rosim Hati, como se dice en hebreo. Y a fines del siglo XIX, que hay distintos movimientos políticos, épocas de nacionalismos en el mundo, viene la primera de 6 olas inmigratorias que va a ser en el año 1882 hasta el año 1948, y el pueblo de Israel comienza a regresar a la tierra de la cual, como había dicho, se habían exiliado sus antepasados. Tel Aviv, la primera ciudad hebrea, se funda en el año 1909, pero les repito, en Jerusalén, en la zona de los templos, del primer templo, del segundo templo, aun cuando todo tipo de pueblos, los griegos, y los griegos, y los romanos, y los bizantinos, y la primera época musulmana, y los cruzados, y los, me estoy haciendo casi una clase de historia, ya termino con esta parte, y los cruzados, y los mamelucos, y los otomanos, y los ingleses, aun cuando todos estaban aquí en esta zona, ellos están ahí sentados, y no tienen una autonomía política. Esa autonomía política va a llegar recién con la Guerra de Independencia en 1948. Tiempo antes había sido el famoso Holocausto judío en Europa, donde fueron asesinados 6 millones de judíos, y en una Segunda Guerra Mundial donde fueron asesinados entre 40 millones de personas. Este es Ben Gurión declarando la independencia. Y la gran pregunta, señoras y señores, que nos queremos hacer hoy en día, es cómo Israel pasó de esto es la fundación de Tel Aviv en el año 1909, a esto es la zona donde tenemos la oficina en Tel Aviv, si bien ahora yo estoy en nuestro hub en Jerusalén, en Made in Jerusalem, cómo pasó de esto a esto en tan poquito tiempo. Y la pregunta se transforma aún en más interesante cuando vemos que en el momento que la gente comienza a llegar a la tierra, a esta tierra, básicamente hay mucho desierto, no hay un mercado regional para la exportación, no hay prácticamente industrias, obviamente, no hay agua, hay mucha piedra, hay prácticamente una situación de muy poquito recurso natural, muy poquito, a diferencia de Córdoba, muy poquito recurso de capital, si bien había cierto recurso humano, porque aquí vino gente de más de 100 países, de China y de Argentina, ricos y pobres, profesores y analfabetos, hay que decirlo también. Así que esto es un poquito lo que queremos hablar el día de hoy, lo que nos va a traer nuestra charla, teniendo en cuenta esa introducción que hicimos, y quizás otra frase de Shimon Peres nos lleva a una respuesta rápida. En Israel aprendimos a apreciar nuestra mayor ventaja, nuestras mentes. A través de la creatividad y la innovación, transformamos los desiertos en campos florecientes y nos convertimos en pioneros en ciencia y tecnología. Ahora, ¿cómo se ve hoy en día este ecosistema de innovación de Israel? O sea, ¿cómo está formado y cómo se ve un poco, ¿no? Yo creo que si nosotros hablamos en América Latina o en la mayoría de países de este ecosistema de innovación que se forma con las 3 hélices, ¿verdad?, que son la universidad, el gobierno y la industria, quizás en Israel el ecosistema de innovación está formado por 7 hélices. Empecemos por las universidades, vamos a tocarlas en grande, tenemos muchos temas para hablar y poco tiempo, así que vamos a ir tocando los temas, y después si hay preguntas podemos ir más profundo. Ustedes saben que en Israel hay solamente 9 universidades, pero hay un sinnúmero de institutos académicos. Parte de las universidades en Israel se crearon antes de la propia independencia del Estado, o sea, estaba la idea, como pasó en Córdoba también,
el rector, como me explicó el rector Juri, cuando estuvo acá en Israel con Conexión Israel, y allí están las principales universidades de América Latina, perdón, las universidades más, también las principales, pero también las más antiguas. Ahora, la mayoría de universidades en Israel se desarrollaron de forma sumamente temprana, se desarrollaron así los centros de transferencia tecnológica, de la academia hacia la industria. Por ejemplo, IEDA, que es el centro de transferencia tecnológica del Instituto Weizmann para las Ciencias, que está en Rehovot, fue establecido todavía ese centro en 1959, cuando aún se vivía acá en Israel una enorme escasez. O sea, se compraba comida prácticamente con vouchers, ¿no? O sea, no había suficiente comida y tenías que ir y pararte en la fila para comprar la comida con raciones, con raciones. Y eso era obviamente producto de la absorción de enormes olas de inmigrantes de tantos países como comentábamos antes, durante la primera época de independencia del Estado. Y así todo IEDA hoy en día es el centro de transferencias tecnológicas que monetizó más patentes, o que tiene el nivel más alto de monetización de patentes en el mundo, uno de los más importantes del mundo, ¿sí? Como por ejemplo el Copaxone, del medicamento. La solicitud de patentes también per cápita es de las más altas aquí en el mundo también. Principalmente yo diría que es en temas como ciencias de la computación, matemática, economía y química, son las principales áreas de investigación de ciencia pura. Estoy todavía en ciencia pura, todavía no estoy en tecnología aplicada. Hoy día prácticamente la mitad de los alumnos israelíes, de los adultos israelíes, perdón, poseen títulos académicos terciarios, y la Academia Israelí es la número 2 en el mundo en producción de papers académicos per cápita. 12 israelíes recibieron premios Nobel, la mayoría de ellos profesores universitarios, y otros también premios Nobel de la Paz en otros temas, que no tienen que ver con lo que estamos hablando hoy. Ese es un punto importante de las universidades. Después vamos a tocar también la parte de educación, más por el lado de la cultura de repente, pero dejemos aquí este punto. Sigo por el lado de la industria de repente. Israel, acá estoy en la industria, Israel le ha conferido a corporaciones multinacionales un montón de facilidades impositivas para establecerse acá, y en las últimas décadas fueron 340 multinacionales prácticamente que establecieron acá en Israel sus centros de investigación y desarrollo. Ahora, cuando una multinacional se va a establecer en un país o en algún sitio, ¿por qué lo hace? Lo hace básicamente porque va a buscar ese mercado, ¿verdad? O sea, va a buscar la masa, va a buscar el mercado, el outreach del mercado, como también saben hacer los emprendimientos argentinos, que también saben ir a buscar mercados a otros lugares, y los israelíes de hecho no lo saben hacer de forma tan conveniente, hablando ahora de cooperaciones, pero en Israel no hay mercado. Decía, cuando se establecieron acá todavía teníamos menos gente que 9 millones de personas, y 9 millones de personas es un país sumamente pequeño, tenemos también minorías étnicas que son mucho menos consumistas, tanto minorías judías como árabes, musulmanas. Ahora, llegan aquí, ¿qué es lo que llegan aquí a buscar? Llegan a buscar acá innovación, señores y señoras. Innovación y cultura emprendedora. Y esto es lo que permitió de alguna manera desarrollar acá un producto de exportación de alto valor agregado, ¿verdad? O sea, porque este país estaba antes exportando naranjas, siguió exportando microprocesadores, como quien dice, ¿no? Y ese producto de exportación de alto valor agregado lo permitió esa investigación, ese desarrollo y realmente esa capacidad, digamos, de desarrollar ese producto, que definitivamente es lo que se viene en el mundo, ¿verdad? O sea, estamos en un mundo en el cual quizás los países, como decía también ya prácticamente mi mentor, Simón Pérez, decía que los países antes eran fuertes por su cantidad de territorio de repente, ¿verdad? O por sus recursos naturales, por su cantidad de tierra. Era una visión horizontal del poder. Hoy en día los países son fuertes por su cantidad de innovación, de conocimiento. Me contaban que hablaban allí de la economía del conocimiento y del hecho del conocimiento. ¿Cómo no? Hay que apoyar eso con toda la fuerza, porque eso es lo que le da el poder al país, eso es lo que da al fin y al cabo hoy en día la riqueza, al fin y al cabo, la riqueza de los pueblos. Ahora estamos hablando de Israel, un país que invierte en investigación y desarrollo el 4.5% de su Producto Interno Bruto. Fíjense que después de Corea, y cada vez, y le agradezco a mi gente de Startup Nation Central por este
este slide, esta transparencia. 4.5% se invierte en Israel en investigación y desarrollo como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Fíjense que lamentablemente no vemos países latinoamericanos aquí entre estos países que repito es el porcentaje de Producto Interno Bruto, o sea, la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Interno Bruto. Vuelvo para contarles que básicamente el sector financiero, que es otro de los elementos centrales del ecosistema de innovación en Israel, es robusto. El 95% de los capitales que se invierten, este 4.5%, son capitales privados y el 5% son capitales públicos. Estamos hablando hoy en día, sí, bueno, el 5% privado, 5% público, por lo general en nuestra América Latina es al revés, ¿verdad? Es mucho más público y mucho menos privado. Hoy tenemos algo así como 70 fondos de capital de riesgo aquí en Israel, y el capital es un 85% que viene de afuera, el capital de riesgo que viene de afuera, y solamente el 15% es capital israelí. ¿Por qué viene de afuera? Obviamente porque hace tiene mejor retorno en esta economía de innovación, pero por sobre todas las cosas, la investigación, o sea, la investigación y desarrollo, genera un retorno sumamente grande en el mediano y largo plazo, y no solamente en inversores que están buscando retornos rápidos. Así que más allá de la inestabilidad geopolítica que hoy en día está contestada con la firma del Tratado de Paz que hay en este barrio llamado el Medio Oriente, y la relativa lejanía geográfica de Israel, tenés acá más compañías israelíes que están cotizando en Nasdaq o en la Bolsa de Valores de Nueva York, en la New York Stock Exchange, que en cualquier otro país en el mundo, sacando Estados Unidos y China, y más empresas en números absolutos que en todas las empresas europeas juntas en dichos índices. Fíjense, por ejemplo, que Israel en el año 2019 tuvo más inversión per cápita. Acá pueden ver el total de la inversión, y acá pueden ver la población de los países, y acá lo que sería un índice llamado inversión en capital de riesgo per cápita. Israel más que dobla a Estados Unidos, y este año, aún con Corona, que tenemos muchos problemas con el Corona, no es el tema de nuestra conversación hoy, pero obviamente es el primer país en Occidente que está cerrando por segunda vez, ahora en 3 días nomás. Eso para, si quieren, más en las preguntas luego. Pero básicamente les cuento que estamos llegando este año, al parecer, a entre 8 y 8.5 billones, $1.000 millones de dólares, en inversión en investigación y desarrollo de estas prácticamente 6.000 startups que hay aquí en Israel, y otros elementos también. Si vuelvo a este lugar, el ejército, permíteme alargar un poquito después, también con las sensibilidades del caso. No cabe duda que en Argentina la relación con el pasado, digamos, es un tema sumamente sensible. Acá en Israel es otro cantar, es otro mundo, es un agente socializador importante. No lo digo como militarista, tengo 5 hijas y ojalá que mis hijas no vayan al ejército nunca. Definitivamente al parecer van a tener que ir, pero es un punto que lo quiero tocar también más del lado cultural. Es como que estoy sumando los temas de public policy, lo que se generó, con la parte también cultural. Quizás decir a nivel del sector financiero que estuvo muy apuntalado en los años 90 por un programa, un fondo de fondos de capitales, llamado Yosma, que apuntaló mucho a la empresa privada. Ni que hablar del sector social también aquí es sumamente fuerte. Estamos hablando de hablábamos antes allí de Innovation Africa, como una, ¿cómo se llama? Una inversión o un emprendimiento de alto impacto. Innovation Africa, que trae agua y que trae, por ejemplo, energía a todos los pueblos en África, prácticamente, a muchos países en África. Y así Israel es un país que tiene más voluntarios per cápita en la sociedad civil que cualquier otro país en el mundo, y eso también es un punto muy, muy interesante, el tema del sector social. Ni que hablar del gobierno, tenemos una fuerte autoridad de innovación aquí en Israel, que tiene 6 departamentos distintos, que apuntala a cada uno de los otros elementos del ecosistema de innovación, y que básicamente es un ente público-privado que no es ni tan burocrático ni tan académico,
sino que tiene dientes, como decimos acá, para mover las cosas, para ir para adelante y para apoyar muchísimo también al sector tecnológico. Hoy en día es un elemento fundamental para apuntar al sector tecnológico israelí en tiempos de coronavirus. No nos olvidemos que estamos hablando aquí también de un pueblo, el pueblo, si bien Israel es un país judío y democrático, donde solamente el 74% de la población es judía, el 21% de la población es árabe musulmana, y el 5% de la población es de otros credos y de otras minorías, pero básicamente estamos hablando de, luego les muestro un slide para si les interesa, estamos hablando de que el 42% del pueblo judío vive afuera de Israel, y muchas veces aquí vos te sentás en Jerusalén o en Tel Aviv y te encontrás con gente de todas partes del mundo, que tiene una hermana en algún otro lugar del mundo, y que tiene un tío en otro lugar, y básicamente es un lugar sumamente globalizado, y en ese sentido creo que la diáspora judía podría llegar a ser como una especie de séptima hélice en este ecosistema de innovación israelí, que le mostraba algunas figuras como estas, y les contaba también que a mí me da la sensación de que Israel, de que uno de los elementos, de los aciertos más interesantes de Israel, que ha tenido éxito en todos estos rubros, como Mobile y Telecom, Cyber, Automotive, Water and Energy, Digital Health, ni que hablar software, Agritech, Internet de las Cosas, FinTech y algunos elementos más. Uno de los aciertos más interesantes en este punto es el hecho de que los innovadores o la gente que trabaja en una de las industrias, de repente en un startup, en una aceleradora, o en una incubadora, o de repente en una multinacional en otros temas, luego no solamente que se puede mover del tipo de trabajo, o sea, un startup o una multinacional y viceversa, sino que también se puede mover en la vertical de innovación, ¿verdad? O sea, podés ir al lado de automóviles, al lado de Internet de las Cosas, podés ir al lado de FinTech, al lado de Cybertech, por ejemplo. Israel hoy en día está absorbiendo el 20% del capital de riesgo mundial en ciberseguridad, con el 0.1%, un poquitito más, 0.11% de la población mundial. Este ecosistema, entonces, lo que les quiero contar es que está sumamente como interconectado, estas empresas de transferencia de conocimiento de las universidades, con las empresas multinacionales, con el recurso humano israelí, así sucesivamente se retroalimentan estas 7 hélices, y si quieren venir a ver cómo se retroalimentan estas 7 hélices, los invito a venir a Israel cuando se termine, si Dios quiere, el corona, o si no, ahora les cuento una cosa más, les invito a venir a Israel sí, a ver cómo funciona todo esto, un viaje con mucha inspiración, con mucho networking, con mucho de cambiar cabezas y de mindset. Lo hicimos también con Pablo Guini, con toda la gente allí del gobierno de Córdoba, con nuestros partners también en Córdoba, allí en el Instituto Silman, gente de los grupos CREA, y cada uno de los grupos son de cada uno de sus temas distintos, ¿no? O sea, puede ser de cada uno de sus temas que se arman estas misiones profesionales. Y les cuento todo esto para seguir adelante y decirles, por ejemplo, una cosa interesante, ¿no? Permítanme compartirle una de más pantalla. Voy a sacar un segundito la pantalla. Muestro mi cara un minutito más. Tuve un problemita acá para compartir, pero les quiero mostrar, por ejemplo, otra tecnología de impacto que salió con una campaña muy interesante los últimos días de, ¿cómo se llama? Llamada OrCam, que básicamente OrCam lo que tiene es una tecnología para ciegos, o sea, para que ciegos puedan ver, o que gente con muy grandes problemas de visión puedan ver, y esa tecnología lo que conjuga son 3 elementos centrales. El elemento del Big Data, por un lado, el análisis de enormes cantidades de datos, como ustedes saben mejor que yo. Por otro lado, el elemento de la inteligencia artificial. Un segundito que me bajé el video para que se vea mejor, y ahora se los pongo. El elemento de la inteligencia artificial, les decía. Y por último, el elemento de la conectividad. O sea, esos 3 elementos juntos son realmente impresionantes en lo que están logrando, y fíjense lo que es este nuevo dispositivo, ¿sí? de OrCam.
¿Se escucha? No, no se escucha, Ronnie. Un segundito nomás. Perdón. Ahora sí. Yo me llamo Abril, tengo 13 años, vivo en Montevideo, en República Oriental del Uruguay. Ir siempre adelante, tenés que pensar que todo va a salir bien. Creo que acá en la sala. Yo no veo ninguno de los dos ojos. Por una operación, yo perdí la vista a los 7 años. Yo no tengo problema de nada en ver porque hay muchas cosas que los niños ciegos pueden usar. En mi ciudad me gusta salir a caminar, a jugar el fútbol. El fútbol para mí es pasión, es algo muy divertido. Mi sueño es ser periodista deportiva, viajar a diferentes países, entrevistar jugadores, ese es mi sueño. Hola, Abril, cariño. Hola. Ven, vente conmigo, cariño. Vale, mira, ahora te va a poner el aparato que te dirá en su momento que tienes delante. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? No, ¿por qué? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuándo llegaron a Barcelona? ¿Hace mucho? Eso. ¿Ya? ¿Fueron a la cancha o no? Sí. ¿Sí? Fue una experiencia muy linda conocer a Leo. Es algo imborrable. No lo van a poder creer. Déjame, mira, te explico un poco. Mira, tienes que levantar esto para arriba, ¿ves? Este es el dispositivo que habla. Este es el dispositivo que habla. Aquí tienes las gafas. Lo vas, mira, te lo enganchas. Mamá. Muy bien. No ubicada debajo de una de sus gradas está la sala de fútbol. ¿Has visto? Está leyendo el libro Sí. de las aventuras de Messi. Sí. Te lee todo. Sin palabras. Siento que le va a cambiar la vida a ella. To learn more about the project, go to orcam.co/Messi. Este es el tipo de proyectos que tenemos la bendición, diría yo, no sé cómo decirlo, o sea, el gusto de desarrollar también desde Conexión Israel, conectando entre tecnología israelí con Latinoamérica. Es una cosa impresionante este dispositivo, pero bueno, así se podrían contar miles, ¿no? Seguramente conocen los clichés, o sea, se hace un cliché prácticamente la cantidad de tecnologías de este tipo, por ejemplo, aquella para que está sustituyendo la laparoscopía, o mirá, el auto inteligente, ¿no? O sea, el auto sin chofer, básicamente es exactamente esto. O sea, es esta misma tecnología, el auto israelí, digamos, de Mobileye, que se vendió a Intel en 15.7 billions, es exactamente la misma tecnología, como decía, Big Data, conectividad, inteligencia artificial, para generar soluciones de alto impacto en el mundo. Y básicamente todo está yendo por ese lado, ¿verdad? En un mundo en el cual en 15 años más vamos a tener de repente 1.500 millones de personas más. ¿Cómo vamos a repartir alimentos? ¿Cómo vamos a estar en este momento impartiendo salud? ¿Cómo vamos a impartir de repente educación? Y ahora con el corona todavía, y cómo vamos a estar haciendo, cómo vamos a organizar el trabajo, cómo vamos a solucionar conflictos. Hay mucho mucho pensamiento de este tipo de temas,
Capaz que no hay que irse tan grande, sino más bien pensar cada uno en su emprendimiento, en su empresa, de qué manera se viene de repente algo que probablemente pueda cambiar completamente el modelo de negocio en el cual está estructurado, y es algo que también constantemente en Conexión Israel estamos como trabajando con grandes empresas y corporaciones para ayudar a diseñar y a implementar una política de innovación desde lo que hemos aprendido acá en Israel las últimas décadas, obviamente teniendo en cuenta las culturas locales. Creo que hay 6 claves a nivel cultural que se pueden comentar, y me gustaría que haya tiempo para preguntas, así que de repente voy a hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad? O sea, vuelvo a recapitular, y nuestra pregunta es, ¿cómo puede ser que se desarrolló esto aquí? Ok, está bien, hubieron allí políticas públicas interesantes que generaron índices macroeconómicos, o por lo menos datos macroeconómicos, que son los síntomas, o no los síntomas, perdón, el resultado de dichas políticas públicas. Pero, sin lugar a dudas, acá se estableció todo un Estado sobre el principio de la innovación. Ben Gurión, aquel primer ministro, fue innovador a la hora de crear el Estado de Israel, y a la hora de pensar qué tipo de sociedad vamos a tener aquí, qué tipo de mecanismos gubernamentales vamos a tener en una sociedad tan multicultural. Los Halutzim, aquellos pioneros, cuando fueron grandes innovadores, cuando asentaron el desierto, ¿verdad? La tierra, principalmente en temas de agricultura, de agua, de energía, lo vimos al principio en Innovation Africa, hoy en día todo eso está en África, y también se fue innovador aquí a la hora de repente de defendernos y a la hora de construir una economía. Y esos elementos creo que hay como prácticamente, diría yo, 6 elementos culturales que aún cuando es un país chico, con problemas de seguridad, sin este mercado regional para la exportación y sin acceso a demasiados recursos naturales, que es del tamaño de la provincia de Tucumán, como ustedes saben, quizás hay 6 elementos centrales. El primer elemento, de repente, que acá siempre se habla en la literatura, es la parte de la familia, ¿verdad? La familia, o sea, la crianza, la protección de los hijos, así como en muchos lugares de Argentina también, y el darle seguridad es uno de los elementos centrales de la cultura israelí. Cuando digo familia no me refiero solamente a una familia, sino a una familia también moderna, no solamente con padres de distinto sexo, de distinto género, sino también todo tipo de familias. Israel tiene la tasa de natalidad más alta de Occidente, estamos hablando de una tasa de 3.1 hijos por pareja, y definitivamente es un país que crece en cantidad y en calidad, y en ese sentido eso es una buena base, ese elemento, y quizás la base cultural no está solamente en la familia hoy en día, sino más que nada en la historia del pueblo judío, ¿verdad? Una historia que relata sobre un pueblo que supo de alguna manera sobreponerse a la adversidad, ¿no? Cuando digo sobreponerse a la adversidad, me refiero a que cuando toda esta gente cayó acá de Europa, o al norte de África, o de otros lugares, o gente que ya estaba aquí, llegaron a un lugar que Mark Twain lo comentaba como una extensión de Solá y Cristo. Y muchos de ellos se sientan en una piedra filosofal y dicen, che, Dios, no todos eran creyentes, habían todo tipo de corrientes en ese momento, che, Dios, che, esto es la tierra prometida, ¿dónde está la leche, dónde está la miel? O sea, acá no hay nada. Y muchos de ellos se pararon y se fueron. O sea, no todos se quedaron acá porque no había condiciones para la existencia, les digo, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y los índices de muerte por malaria eran entre los más altos del mundo, etcétera, etcétera. Y otros de ellos se pararon en otra piedra de pensamiento, en otra piedra filosofal, y vieron lo mismo, el 25% de desierto, no es un motor regional para la transportación, no podían habernos dado ahí un poquitito ahí de las extensiones ahí de Jesús María, o de Carnerillos, o de Río Cuarto, algo así, esos lugares con esas vacas, con esos toros. No hay nada. Por eso mismo dijeron, vamos a ser socios en la creación de este lugar, y vamos a desarrollar una economía basada en la creatividad, en el conocimiento, en la innovación, en la economía, una economía del conocimiento desde ese mismo lugar, y básicamente eso es lo que se desarrolló aquí, ¿verdad? Como dice la frase, ustedes conocen mejor, seguramente hablan mucho de esto ahora
en esta linda semana de estas charlas de innovación, que la necesidad es la madre de la innovación. Y quizás la gran bendición de Israel es no haber tenido las extinciones de Carnerillos y de Río Cuarto, y también de Jesús María. No sé si todo el público acá es de Córdoba, pero en fin. Y esa quizás es la gran bendición de Israel, o sea, el no haberlo tenido, el no haber tenido petróleo acá, es lo que te saca de esa zona de confort, y de alguna manera lo que no te mata te fortalece, ¿no? Es un poquito triste, es un poquito la forma así de pensamiento, pero esa superación de obstáculos ha sido no solamente un leitmotiv, un hilo conductor en el Israel moderno, sino también en la historia del pueblo judío, eso para otra charla. Ahora, sin tener nada de eso, sin tener prácticamente cómo progresar o cómo salir adelante, tenés que ser un poco, perdón, digamos, por la expresión, la famosa chutzpá, ¿verdad? O sea, tenés que ser un poquito sinvergüenza. ¿Qué significa la chutzpá? El término se traduce como, de repente, algo directo, alguien que tiene la confrontación, alguien que es descarado, alguien que tiene no ser diplomático, a veces hasta puede ser un poquito agresivo. Seguramente los que estuvieron por aquí lo vieron. Chutzpá es quizás desde el punto de vista más profundo todavía, o de análisis de la personalidad, es algo así como salir de tu zona de confort y hacer algo que no hubieses hecho si no tenés esa chutzpá. Ser creativo y original en tu pensamiento, hacer las cosas de una manera un poquito como distinta, ser un poquito distinto, hablar en voz alta a veces, no tener miedo de repente de levantar la voz, ser insistente en algo que crees que es importante, mantener tu voz individualista sin dejar de trabajar en equipo, desafiar la autoridad de tus pares, pero también, digamos, también de tus superiores, a veces estar ahí desafiando la autoridad, es algo que también es interesante con el ejército, ahora le voy a tocar un poquito más. Y puede ser incorporado a un ambiente de negocios, la chutzpá, cuando vos decís, no, me parece que no, yo creo que va de otra forma, como que jugártela por lo que realmente crees, y a veces en ese sentido, aquí en Israel uno se permite hacer cosas que no son muy políticamente correctas en la vida cotidiana, pero sí en la vida empresarial, ¿sí? Chutzpá sí, pero con educación, porque les comentaba antes que cuando hablábamos de las universidades, en la parte de Public Policy, que el pueblo judío puso la educación en la cima de sus prioridades a lo largo de toda la historia, la transformó prácticamente en sagrada la educación, ¿verdad? Es algo sagrado, o sea, si un padre o una madre tienen un precepto, es justamente enseñarle a sus hijos, enseñarle a leer, enseñarle a escribir. El libro más básico de la liturgia en el judaísmo es el Talmud, un libro que básicamente tiene muchas preguntas y no todas las preguntas tienen respuesta. O sea, tanto el Talmud como la leyenda de Pesaj o la Agadá de Pesaj, este libro que se lee en el Seder de Pesaj, esta noche, la noche, el orden de Pascuas, ¿verdad? En el mundo católico. El tema es que el aprendizaje es preguntar preguntas y estar dispuesto de alguna manera a recibir varias respuestas a una misma pregunta. El vector va de la pregunta hacia el aprendizaje, y ese mismo cuestionamiento que uno ve todo el tiempo en el Talmud, son 62 tratados distintos, donde dos eruditos están hablando sobre un tema, y están discutiendo los grandes del tema, están discutiendo, uno lo ve en los distintos ámbitos aquí en Israel, de trabajo de equipo, etcétera, centros de estudios, y no es que vos estás discutiendo con el otro porque querés llegar, porque de repente por el ego, sino que estás discutiendo con el otro para llegar más cerca de la verdad. Una verdad que teológicamente tiene también 70 caras. Y básicamente el tema de la educación es muy importante, hubo un proyecto educativo acá muy importante también, que es el idioma hebreo. Se sacó este idioma de los libros de liturgia tradicionales que estaba ahí durante 2000 y más, casi 2500 años metido dentro de esos libros, y se transformó renació ese idioma en un idioma prácticamente de la política, de la sociedad y de la vida cotidiana. Ahora, educarse y aprender es importante, pero no es suficiente. El israelí quiere también ejecutar de alguna manera, ¿no? Ese aprendizaje en el shetach, en el terreno, y en hebreo eso se dice ser bitzuís, ser una persona ejecutiva de alguna manera, ¿no? Primero que nada, les quiero decir que el ejército en Israel
es necesario, o sea, ojalá que no hubiese, como lo dije, pero es un ejército obligatorio para la mayoría de la sociedad, para la enorme mayoría de la sociedad. Estamos hablando prácticamente de uno de los pocos países democráticos en el mundo, los cuales tienen un ejército obligatorio. Es un agente socializador sumamente importante, principalmente para aquellos que acceden a puestos de liderazgo en el ejército o a unidades tecnológicas. Yo tuve la suerte de servir durante casi una década. Digo la suerte otra vez, porque en muchos casos es como la escuela de la vida, ¿no? O sea, uno entra niño y sale adulto. Tenés decenas de miles de israelíes que mientras sirven en el ejército están en un hábitat altamente tecnológico, tomando decisiones en situaciones de incertidumbre, haciendo de repente todo tipo de liderando grupos de personas, ¿verdad? O sea, súper joven, y esa es como la cantera, ¿no? O sea, es como el semillero, por decirlo en términos futbolísticos, de la economía de innovación de Israel. Acá Messi que decía ahí, es Amnon Shashua. Amnon Shashua es el fundador de la empresa Orcam y también de Mobileye, que ahora desaparecía Messi. Es decir, uno quiere que el hijo sea no como Messi, sino como Amnon Shashua. No sé si tanto, perdón Messi, pero eso es como un poquito también de punta cultural, ¿verdad? O sea, que su hijo sea un gran innovador, etc. Entonces el trabajo en equipo, la cultura del Tahkir es un reporte de investigación, ahora cuento un poquito más qué es, el liderazgo, el networking que generas en el ejército. Yo, por ejemplo, estoy afuera ya hace 5 años, pero ahora, dentro de la semana que viene, voy al ejército, a queda la reserva. Tengo el día 23 de este mes, en unos días ahí, tengo que ir a la reserva. Y ahí se genera mucho networking también, y además también hay como un propósito claro en la acción. Es algo que el ejército le confiere de alguna manera al emprendedor israelí, y que quizás esto diferencia a Israel de otros países, así que eso por ese lado. El tahkir que comentaba antes, es que después de cualquier acción, sea administrativa, sea operacional, en las unidades de élite, tenés que vos haces un reporte de 4 partes, ¿no? La primera parte del reporte, vos contás qué es lo que sucedió, después qué es lo que debe haber, después la diferencia entre ambos, y después las lecciones aprendidas. Eso tiene mucho de innovación también, ¿verdad? No innovación en de repente sacar de la nada una idea increíble, sino que tomar cosas existentes y de ahí sacar una lección aprendida. De ahí sacar algo que como que es una pequeñita mejora. Sin duda que en Israel se invierte mucho en tener una idea y de repente hacerla realidad, ¿verdad? No hay una dicotomía entre la teoría y la práctica, sino que la idea es que digamos, tenés que estudiar, tenés que hacer educación, todo lo que quieras, pero educación y también ponerla en práctica y de alguna manera tomar la iniciativa en la vida, ¿no? Y bueno, otros puntos así sobre este tema que me gustaría tocar también, es el tema de que siempre y cuando vos en ese tahkir digas la verdad, no tenés ningún problema. O sea, si vos decís la verdad, vos salís completamente libre, salís completamente, digamos, de la situación, lo que sea, y aprendiste también, ¿no? Pero en el momento en que vos no decís la verdad, ahí es donde tenés problemas. O sea, mientras vos decís la verdad está todo bien, no temas, se puede fracasar. Israel, de hecho, también, en mi humilde opinión, en muchas cosas fracasó duramente con el tema del coronavirus, y hay lugar para el fracaso. El fracaso es la mejor línea de tu currículum. De repente es el eslabón para el próximo paso. Pero ese fracaso puede existir solamente en un hábitat en el cual haya lugar para decir la verdad. La gente no tenga miedo de no tener miedo. O sea, la gente tiene miedo de no tener miedo, ¿verdad? Pero básicamente, en el momento que está esa apertura, hay más aceptación del fracaso, ¿verdad? Así que en ese sentido, si no le tenés pánico al fracaso, tenés más lugar para tomar la iniciativa, para traer nuevos, en ese sentido, nuevas ideas. Quizás también es interesante decir, en este tema del pasaje de la teoría a la práctica, tomar iniciativa, no es solamente el ejército un catalizador de este elemento cultural, sino quizás también es el elemento de la sociedad israelí, como les conté, gente de más de 100 países,
74% judíos, 21% árabes, perdón, de los árabes el 97% son musulmanes, el 3% son cristianos de distintas denominaciones, católicos, ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, etcétera, todo tipo de denominaciones, el 5% son de otras minorías. Ahora, ¿por qué digo esto acá? Porque básicamente en una sociedad de inmigrantes, como era Argentina, seguramente unos 30, 40, la gente estaba más ávida a tomar riesgos, ¿verdad? Estaba más ávida de repente salir, emprender, largarse para adelante, igual no tenés tanto para perder, y en ese sentido también es un punto que quería, como quien dice, traerlo a colación de la parte de tomar la iniciativa, no solamente el ejército, sino también la composición de la sociedad, que nos trae otros problemas políticos, eso es para otra charla. Ahora bien, yo creo que todo el tema, digamos, de la familia y de la superposición de la adversidad, y los temas también que hablábamos antes de la chutzpah, esta sinvergüenza, o esta osadía, chutzpah sí, pero con educación sí, pero no solamente teórica, sino también práctica, son elementos centrales en la cultura, pero es difícil entender esto sin el elemento valórico, sin el elemento de los valores, que hablamos también de hoy en día, digamos, también de innovación de impacto, mostramos el caso de Innovation Africa, como así también el caso de Orcam. Yo creo que Israel es el elemento de Tikkun Olam. Tikkun Olam significa, es la idea de arreglar el mundo, ¿no? O sea, de en un lugar donde hay un problema, intentar de solucionar algo, intentar de venir al letaken. Letaken significa arreglar, o significa corregir, mejor dicho. Estamos en estos días del año judío, son días antes del año nuevo judío, ahora este viernes que lo celebramos, son días de Tikkun grandes, y todavía los que se vienen de ahí hasta el día del perdón son los días más fuertes de Tikkun del año, de corrección, etc. Siempre hay lugar para Tikkun, siempre uno puede corregir, siempre uno puede arreglar, no hay pecado que no sea arreglable de alguna manera, y en ese sentido eso es algo que está mucho en la base de la cultura, trayéndolo a los mundos más de innovación y de economía e innovación. Creo que acá en Israel nosotros llevamos el año 2020, ya estamos terminando el año 2020 en realidad, con un ejército fuerte que le permite a Israel también hacer tratados de paz como estos de hoy. Hay que ver ahora las noticias, qué pasa después de esto, a ver cómo fue. Una economía también relativamente fuerte que se vio sumamente afectada por el coronavirus, como cualquier otro país del mundo, estamos con un 15% de desempleo, antes teníamos un 4%, y parece que puede llegar a subir un 20% del desempleo nuevamente, en un momento lo llevamos también. Estamos hablando de tasas de desempleo que no había en este país después de la guerra del Día del Perdón, la guerra del año 73, una locura lo que está pasando, y hay una disminución drástica también del Producto Interno Bruto, pero varios índices económicos están bien también en este momento, están bastante estables. Ahora la pregunta es cuál va a ser el motor de la innovación, que hasta ahora les conté que fue la necesidad, que fue el hecho que no había nada, que fue el hecho que había mucho desierto. ¿Qué pasa ahora? Que supuestamente las cosas son un poquito mejores. Yo creo que es esta idea, ¿no? La idea de Tikkun Olam, la idea de los valores, la idea de disminuir las diferencias sociales, la idea de lo que decía Shimon Peres al principio de la primera frase que citaba, y lo que contaba también la gente de Innovation Africa, de no dejar a nadie rezagado. Y sin lugar a dudas que el coronavirus más que nunca nos muestra que nuestras innovaciones son interesantes no si nos vamos a ganar dinero con esa innovación o con ese emprendimiento, sino si es algo bueno para el mundo. Si yo traigo algo bueno para el mundo probablemente me va a recibir mucho mejor que si traigo algo bueno para mí. Voy a tener mucho más mercado también si traigo algo bueno para el mundo. Hoy en día lo sustentable es lo que realmente puede tener más valor económico también, y también más valor desde el punto de vista moral, ¿sí? Los desafíos definitivamente globales, al parecer van a crecer, no vamos a poder pensar solamente en este tema de ganar dinero, sino realmente en traer algo bueno para el mundo, y esta es la gente que en este momento son los nuevos innovadores, como quien dice, ¿no? Fíjense también que estos desafíos ya no se relacionan con nosotros desde nuestra identidad, desde el hecho que yo soy un uruguayo, por eso puse el video de uruguaya, hay con muchos también, video que Messi tiene videos con muchos chicos ciegos, uruguayo, o soy un israelí también, soy las dos, o soy un hombre, sino que no se identifican más con mi identidad, o con mi género, o de repente con mi nacionalidad,
sino que cruzan cualquier tipo de límite geográfico. Cambio climático, terror global, economía global, migraciones de refugiados que buscan un mejor sitio para vivir, la pandemia esta que estamos viviendo. Así que, en ese sentido, lo que trae Israel al mundo, para mí, en ese lugar, es que acá desde temprano los jóvenes son educados a asumir responsabilidades, no solo por el bien de ellos, sino también por el bien de su prójimo, mismo ir al ejército. No solo por el bien de ellos, sino también por el bien de su familia, por el bien de su comunidad, y en algunos casos también por el bien de grupos de personas más grandes. El tema es que hacer un Olam, ¿sí? El emprendedurismo social es muy impresionante acá, hay muchas para hablar, es una charla aparte, también del lado gubernamental, público, como del lado, más aún todavía, del lado, llamémosle, del lado privado. Les recomiendo muchísimo, muchísimo que se compren el curso, que lo vamos a sacar todavía entre unas semanas, no terminamos, los secretos, o el secreto de la innovación israelí, y entrevistamos a muchos de ellos acá, esta gente del emprendimiento social y de todo tipo de verticales de emprendedurismo y de innovación. Por ejemplo, Nelly Bieger, el tipo desarrolló una organización llamada United Salah, que lo que hace es que por intermedio de una aplicación, si vos tenés una urgencia, vos tocás la aplicación y en un promedio en día de 4 minutos llega una persona a darte un primer auxilio, ¿verdad? Es impresionante lo que ha hecho acá United Salah. Entonces, en ese sentido, creo que Israel es una de las economías más emprendedoras también, porque quiere hacer que un Olam, esta corrección del mundo, este aporte al mundo, hacer del mundo un lugar mejor, no solamente para los judíos y los musulmanes que estamos aquí por la vuelta, sino que para el mundo en general, ¿no? Como veían a Innovation Africa, como venían también ahí a Messi en Orcam, etcétera, etcétera. Y sin duda que el mundo hoy en día tecnológico y digital permite esta cooperación transnacional. El mundo no va a volver a ser lo que era, todos sabemos que estamos en una nueva normalidad, y la pregunta es cómo podemos enfrentarnos mejor a esos desafíos globales. Creo que la forma de enfrentarnos mejor, una de las formas de enfrentarnos mejor, o parte de enfrentarnos mejor, tiene que ver también con ejercer más nuestra responsabilidad como ciudadanos globales. Y Conexión Israel, les cuento que, para terminar, surge exactamente con ese propósito, ¿no? Surge con el propósito de conectar entre Israel y América Latina para promover un futuro mejor para la gente. Hemos hecho más de 200 viajes de alto nivel acá, de toda América Latina para Israel y también de algunos lugares de Estados Unidos. Mucho también de e-learning, les contaba los cursos que tenemos. Temas de también nos hacemos como una especie de brazo largo o extensión del equipo de innovación o de la mesa de innovación de las grandes corporaciones, de las grandes empresas argentinas también, para implementar innovación allí, con más de 10 años de experiencia. En lo personal, estos son mis datos, mi persona también, yo soy también propietario del principal diario de Israel en español, se llama Aurora Israel. Trabajamos mucho también con el gobierno, las marcas Israel en español en las redes y las marcas Israel sin filtro. Estamos en esta, es el objetivo de vida, como pueden escuchar, es conectar entre Israel y Latinoamérica, entre Israel y Latinoamérica, entre Israel y Latinoamérica, entre Latinoamérica y Israel. Es un gustazo estar con ustedes en un nuevo webinar. Un gusto. No sé si hay preguntas, Nelly, o no sé si alguien tomó preguntas. Sí. Creo que estuve más bueno, gracias, Ronnie. Hay 2 preguntas. Una dice, ¿qué innovaciones nos podrías comentar en materia de COVID como país? ¿Cómo están replanteando la vuelta y la post-pandemia? Bien. A ver, en materia de COVID, básicamente, hay un montón de innovaciones. Ven esto, ¿verdad? Mi pantalla. Lamento que esté un poquito corrido, o sea, no pensaba mostrar este slide, no terminé de arreglarlo. Básicamente tenés algo así como 70 compañías israelíes para combatir el COVID. Lamentablemente muchas veces llegan afuera de Israel más rápido de lo que llegan a Israel. Algunas compañías que tienen que ver con aspectos sociales y mentales,
otras compañías que tienen mucho que ver con el de control remoto y el cuidado desde la casa. Creo que definitivamente la telemedicina y la teleeducación, aunque la teleeducación no tiene exactamente que ver con esto, son dos de las principales esperanzas que nos trajo el COVID, o sea, al catalizarse de la manera que se ha catalizado. Estamos viendo lamentablemente que gente de menores niveles socioeconómicos están falleciendo en los países más avanzados del mundo. Y ustedes fíjense que en un país como los Estados Unidos, una persona de nivel socioeconómico bajo tiene una expectativa de vida de 14 años menos que una persona con un nivel socioeconómico alto. Una cosa tremenda. Y esperemos que la telemedicina, por ejemplo, sea algo que solucione este tipo de cosas. Acá pueden ver 70, innovaciones que tienen que ver con esto. Todo lo que tiene que ver con protección y prevención también. Esto es todo un tema entero que es interesante cómo se ha desarrollado en los últimos 6-7 meses. Y el diagnóstico y el apoyo a la toma de decisiones también es también un elemento central. ¿Cómo estamos pensando salir de la pandemia? Es un tema sumamente complejo, la verdad, ¿sí? Porque Israel, por un lado, al principio de la pandemia, cuando estuvimos en la cuarentena, lo hiper respetamos. Lo digo esto con un poquito de vergüenza como israelí de repente. Lo hiper respetamos, y en cierto momento entendimos que no se puede llegar a un juego de suma cero entre la... A ver si me distrae esto. No se puede llegar a un juego de suma cero entre la pandemia, entre el tema de la salud y el tema de la economía, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos así en abril. Decíamos, mirá, nosotros estamos en este momento, la parte de arriba, digamos, es la parte, digamos, de la salud, y la parte de abajo es la disminución del Producto Interno Bruto. Al principio decíamos, nosotros estamos creciendo en la cantidad de enfermos, aquí sí, pero mientras crecemos en la cantidad de enfermos, estamos disminuyendo económicamente en esta línea roja. Y si nosotros seguimos 100% cerrados, básicamente nos vamos a llevar a una catástrofe económica. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es de repente subirnos a la línea azul acá, abrir la economía, entendiendo que la apertura de la economía nos va a llevar a distintas olas, a distintas erupciones de la enfermedad. Esto estoy hablando, esto es lo que iba a hacer Florión en abril o en mayo. Abril, creo. Entonces, y esas olas de erupciones, obviamente, que van a tener una repercusión en el Producto Interno Bruto. Obviamente, no podemos estar en esta línea amarilla, que en ese momento estaba Italia, Estados Unidos desde allá, en la cual estamos rebasando la frontera de posibilidades productivas del sistema de salud. Nos quedamos sin respiradores, y esto, todo lo que está por encima de esto son muertes, ¿verdad? Estos son muertes, y básicamente no tenemos cómo, o sea, no podemos llegar a ese lugar. Pero tenemos que abrir porque si no vamos a llevar una catástrofe económica. Y esa apertura que se hizo en Israel, si bien estaban todos los modelos de diferenciación, de tal manera de que la gente que era más propensa a enfermarse no salga de la casa, la gente que era más propensa a, de repente, los poblados más propensos a enfermarse tampoco salgan de la casa, y había allí todo un modelo, digamos, de los elementos que aportaban más al Producto Interno Bruto, y de las ramas de la economía que aportaban más al Producto Interno Bruto. Esa van a salir, había todo un modelo muy lindo, perdón por la expresión, no, mejor no la digo, no cumplimos con ese modelo. O sea, no cumplimos diferencialmente con ese modelo. Si hubiésemos cumplido con el tema de las salidas diferenciales, estaríamos en un excelente lugar. Lo que sucedió es que de alguna manera las fuerzas económicas fueron mucho más fuertes, la gente salió, la gente se cuidó menos, empezamos las clases hace 2 semanas y ahora nos estamos empezando de nuevo. Entonces, yo creo que Israel empezó bien, siguió positivamente, entendiendo que no puede ser un juego de suma cero entre la economía y la salud, pero básicamente se fue demasiado hacia el lado económico, y el hecho de que somos una sociedad tan multicultural, lo tocaba antes, y tenemos algunos grupos dentro de la sociedad que no son tan respetuosos de la autoridad pública,
demostró ser una gran debilidad y no una fortaleza a la hora de luchar con una pandemia. Eso por ese lado. Se me fue un poquito largo. ¿Hay preguntas, Meli? Sí, hay una pregunta más. Lo que sí te aclaro que tiene que ser breve porque a las 3:30 tenemos que liberar el canal. ¿Cómo se vinculan las universidades como para innovar? Y si tienen vinculación los estudiantes con el sistema tecnológico. Otra vez la pregunta, Melina, que no escuché. ¿Cómo se vinculan las universidades para innovar? Con las universidades para innovar. Entiendo que el sector privado con las universidades para innovar. A ver, ahí esa es una excelente pregunta, la verdad. O sea, porque vos no le podés decir al académico en la universidad en qué investigar. No puedes decirle a la persona ahora y decirle, mirá, señor, usted ahora tiene que meter la ciberseguridad. No, el hombre está haciendo ciencia pura, está en su laboratorio de química, está haciendo ciencia de la computación. Yo creo que eso tiene más que ver, me animaría a decir, si no soy un experto en el tema, que tiene más que ver con un ambiente general de cómo se dan las cosas. O sea, es como que la persona que logre sacar la patente y entonces el Centro de Transferencia de Tecnología le va a dar a él como emprendedor, investigador académico, le va a dar las regalías o la parte necesaria que necesita, y le va a poner el laboratorio que él quiera para sacar una investigación, una vacuna contra el corona, ojalá. Eso es algo sumamente importante aquí en Israel, y por eso, creo que tiene más que ver con esa parte, digamos, con esa parte del hábitat general que se va generando, más que con la parte de poder ser un académico, señor, venga y estudie sobre esto, porque no puedes hacer. O sea, la libertad académica tiene que estar ahí, y eso se cumple. Pero al lado de la libertad académica le pones todo tipo de zanahorias, digamos, o de intenciones de hacia dónde quiere ir, digamos, el ecosistema, ¿verdad? Perdón, Lorena, te dije todo el tiempo, Melina. No pasa nada. No pasa nada. ¿Hay alguna pregunta más, Lorena? Sí, en la pregunta de YouTube dicen, sé que en Israel han desarrollado mucho en cuanto a tecnología para discapacidades, por ejemplo el caso de Orcam. Quisiera saber si están desarrollando dispositivos para discapacidades motrices, específicamente saber si están innovando con elementos que ayuden a caminar a niños con parálisis cerebral. Sí, no sé si con parálisis cerebral, la verdad, pero hay una innovación israelí hace muchos años, que se llama Reebok. Reebok, se las escribo acá en el chat, o si puedes, Lorena, escribilo tú. Reebok es como en hebreo, ¿no? O sea, en inglés, perdón, Reebok. O sea, R-E-W-A-L-K. Esa es muy importante, esa empresa. Si a alguien le interesa, obviamente que con Israel podemos conectar. Y eso, señores, eso es más o menos. Los vuelvo a invitar a ver el curso Los Secretos de la Innovación Israelí. Estamos acá a absoluta disposición, haciendo esto hace muchos años, y somos una empresa israelí. No estamos solamente así para agrandar nuestro nombre, sino realmente para conectar, para hacer, para generar, para crear y para innovar. Muchísimas gracias por la invitación, nuevamente Pablo, nuevamente a Cluster de Córdoba, nuevamente a todos los organizadores de esta semana TIC de Córdoba, que les voy a decir uno por uno, perdón si me equivoco en algo. Obviamente el Cluster, CIECA, TIC, CFI y Córdoba entre todos. Vamos arriba, un gustazo. Muchas gracias, Ronnie. Ahí se conectó Pablo. Gracias, Ronnie, gracias. Gracias, como siempre, por tu apoyo y tu generosidad para compartir toda tu experiencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias a todos, a cada uno de ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Tina, Sofía, a Gustavo, a David, a Glenda, a Agustina, a Melina, a Estefanía, a José Luis, a Roxana. Chao, chao, chao. Gracias, adiós.